Hola, bienvenidas, bienvenidos a Otroras Podcast. Yo soy Mónica Rodríguez Y yo soy Luisa Villarreal. y estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a platicar. Con Carla Zárate, nuestra autora del libro del mes. Voy a leer una pequeña parte de su semblanza para que podamos conocerla un poco más. Carla Zárate nació en la Ciudad de México en 1975. Estudió literatura en lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gavino Barreda. Cursó la maestría en literatura en la Universidad de California en Los Ángeles. Sí. Concluyó el doctorado en letras modernas. Fue profesora adjunta de la materia de teoría literaria en la licenciatura en letras hispánicas en la UNAM. Asimismo también, bueno, tiene experiencia también en medios. En algún momento estuvo con un programa en radio en donde de hecho Carla fue, el objetivo también era como ser como promotora de la lectura. Y actualmente, y bueno, y también daba cátedra en diferentes instituciones educativas. Actualmente es articulista para distintas publicaciones periódicas y desde hace 3 años tiene una columna que se llama Ojos de Perra Azul en el suplemento El Cultural del diario La Razón de México. Ha escrito y ha publicado novelas como Rímel y Llegada la Hora. Esta última fue traducida al alemán. Publicó recientemente De mi piel y otros cuentos, que es justamente el libro de mes, aquí está, y del que vamos a platicar con ella. Y bueno, también en el 2022 concluye su formación como psicoanalista en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, en donde es miembro de la mesa directiva y en donde actualmente también nos comentabas, Carla, que ya tenías, incluso ya habías como ejercido, estás ejerciendo en consulta y te metiste de lleno a esta onda ahora también del psicoanálisis. Así es, Mónica y Luisa, gracias por invitarme a Otroras. Qué padre proyecto, estoy encantada de platicar con ustedes. Y bueno, pues gracias, aquí estamos. Oye, Carla, fíjate que a nosotras bueno, lo platicamos, estamos como rebotando justamente nuestras ideas de lectura y nuestros sentires acerca de tu libro, de estos diversos cuentos. Y llegamos a la conclusión, te voy a decir como lectoras cómo lo vivimos. Yo lo platicábamos y decíamos, bueno, para entender como un poquito el título que se llama De mi piel y otros cuentos. Y entonces, más allá también como de los cuentos en donde hay esta temática repetitiva de el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? O sea, en estos, que no vamos a dar como muchos spoilers para que también lo disfruten, pero bueno, hay cuentos en donde en la piel es, o sea, el tener la piel es importante, ¿no? Y luego hay esta introspección también que hay hacia adentro, hacia los órganos. Eh, y creo que es también esta idea de lo que conocer o explorar el cuerpo que habitamos, pero también los cuerpos que nos habitan, en el sentido de esta idea de contener también esas experiencias amorosas y al otro y querer como llevárnoslo con nosotros, ¿no? Y de manera muy, a veces muy gráfica y a veces también, pues no tan gráfica, el sentirnos en nuestra piel que habitamos, pero también que nos habita. Así que eh, me gustaría que bueno, esto es lo que nosotros entendimos. Bueno, es que sí lo vimos así, ¿no? Ajá. Era parte de lo que... Y coincidía como con muchos comentarios de algunas suscriptoras, como el despertar en todos los sentidos de una persona, en todos los sentidos físicos y también espirituales, ¿no? Como desde nuestras propias vivencias
desde nuestras vivencias, verlo a través también de tus ojos. Bueno, a mí me pasó en lo personal con muchos cuentos y esto es lo que nosotras como lectoras aficionadas pudimos sentir. Entendimos bien, este era este era el punto de este libro, de este compendio de cuentos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que se cortó. Sí, Sí. sí. Sí, perdón, perdón. Em, bueno, me encanta que me digan eso porque más allá de que guste o no lo que uno escribe, que yo haga que el lector sienta algo, lo que sea, ¿eh? Emoción, desagrado, asco incluso, ¿no? Que se enchine el cuero, que se enchine la piel, que dé para reflexionar. Eso es, no es que sea mi objetivo, no es que lo tenga yo así como lo principal cuando escribo, pero pues sí, nada para un escritor como que el lector diga, me moviste, de cualquier forma, ¿sí? Ha habido muchos lectores que me dicen, es que lo tuve que dejar, ¿no? De pronto ese cuento, porque la sangre y me estaba casi que doliendo y yo, me encanta, ¿no? Ese es mi objetivo, pues sí. ¿Verdad? Sí. Justo le pasó a Luisa eso. Claro, o sea, yo, el cuento del ombligo, por ejemplo, ¿no? O sea, imaginar Justo cómo ese me comentario. meto a través de mi ombligo, no sé, atiné, mira, igual y meterme en el ombligo y ver mis órganos, ¿no? Eso es como ominoso, yo diría, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, algo tengo yo por ahí que soy muy, claro que muy sensorial, pero estos temas, y creo que es lo que más disfruto, hablar, escribir sobre lo que avergüenza, sobre lo que se calla, sobre lo que nos molesta, nos da asco, incluso lo que nos agrada, ¿no? Este tema tan ambiguo que es, por ejemplo, las relaciones humanas, ¿no? La relación con el otro, ¿quién es el otro? Hace ratito hablabas de cómo esto de los cuerpos, y yo pensaba en la introyección, ¿no? Cómo introyectamos al otro, y creo que yo lo llevo a lo literal, ¿no? En el primer cuento, bueno, yo lo disfruté mucho, pues sí, le quito la piel al otro para cubrirme con la piel del otro, ¿no? Ahí creo que estoy pensando en el desamparo originario del que todos estamos, ¿no? Y a que a veces pensamos que con el otro nos vamos a completar o que el otro me va a proteger. Y aquí lo llevo tal cual a lo concreto, ¿no? Le voy a quitar la piel a este hombre que está al lado de mí dormido y con esa piel me voy a cubrir, ¿no? Y me voy a la calle, a la intemperie, porque además está lloviendo afuera y hace frío. Sí, claro. Y la cuestión, como dices tú, de la sangre, los fluidos, uno de los cuentos que de hecho es de mis favoritos, en donde a final de cuentas es como, o sea, me llevo el dedo del amado, ¿no? O sea, y lo pones a un lado en tu mesita de noche y, o sea, está súper interesante. Ay, yo la verdad es que yo los disfruté muchísimo. No hubo ninguno que dijera, ay, cómo me movió, pero bueno, igual Luisa sí me decía, ay, no, yo no puedo con el del ombligo, Yo con el del ombligo, no sí, me puedo. tuve que detener un Fíjate, y momento. qué curioso que fue el que yo te cité, ¿te fijas? Así nos andamos Sí, conectando de forma inconsciente. sí, sí. O sea, porque sí lo leí, lo estaba leyendo y me tuve que detener un momento para, ok, está bien, como asimilar lo que estaba leyendo, hacer una pausa y luego continuar, porque sí, fue de momento como que, ay, no, no. Pero a final de cuentas creo que es como lo que en algún momento todos hemos tenido en la cabeza, pero nadie decimos, ¿no? O sea, Exacto, me gusta provocar y justo como les sí, dije hace ratito, hablar de aquello que nos da asco, que nos avergüenza, que como que le traemos ganas, pero pues no, ahí viene la censura. Y bueno, creo que cuando escribimos nos exhibimos, nos exponemos y pues a romper las barreras de la censura y eso me divierte, creo. Oye, Carla, y en ese sentido, ¿hubo algún cuento en el que quizá haya sido especial para ti de cualquier forma? O sea, a lo mejor como, este fue para mí a lo mejor un reto eh, en la escritura, ¿no? O sea, no podía seguir, o a lo mejor uno que hayas disfrutado muchísimo. ¿Cuál de este libro, cuál sería como ese cuento así especial para ti?
Mi relato más autobiográfico fue el Tratado Anatómico sobre mí misma. Y sí, en definitiva, en ese cuento yo me desnudo, ¿no? Metafóricamente hablando, y ahí hago como esta especie de estampas, ¿no? De mi vida, en las que sí, pues ahí estoy yo, ¿no? Y lo digo creo que desde la frase con la que inicio, ¿no? Esta es la historia de mi anatomía. Entonces Ujú. voy recorriendo la historia de mi vida a través de distintas partes del cuerpo, también de los sentidos, también de vivencias. La memoria juega mucho también ahí un papel importante, interesante. Y bueno, los recuerdos todo el tiempo nos están atravesando y creo que es la forma de historizarnos. Entonces, bueno, sí, ahí digamos que, pues venga, me expuse, ¿no? Dije, a ver, pues voy a contar, pues ya, mira, ¿qué más da? ¿No? La verdad no me preocupa nada de exponerme, pues todo el tiempo nos estamos exhibiendo, ustedes ahí, mostrando lo que piensan y lo que sienten. Entonces sí, el Tratado Anatómico es mi cuento más autobiográfico y mi favorito, creo, justo por eso. Tendré que hacer algo parecido otra vez, ¿no? Bueno, siempre, mira, con mi primera novela, Rimel, yo me acuerdo que esa se publicó en 2013 y yo decía, se trata de dos hermanos, ¿no? O sea, un hombre y una mujer, y yo decía, no, ella no tiene nada que ver conmigo, ni él, ¿no? O sea, no, uno sí se aleja de los personajes, yo muy firme. Bueno, hoy me muero de la risa, digo, estoy ahí, pero claritito, ¿no? En muchos rasgos que, pues sí, estamos escribiendo, no hay nada que conozcamos más o menos mejor que a nosotros mismos. Entonces sí, siempre estamos reflejados en lo que escribimos, de alguna forma, ¿no? Aunque lo tratemos de tapar, no es mi intención tapar nada. Y por eso, ahora que me haces esa pregunta, el tratado anatómico efectivamente es el cuento que quizás le tenga más cariño. Bueno, también el primer cuento que escribí, digamos, o que tuve, no que escribí, que tuve en la mente es el de La gravedad de los sueños. Este fue Ujú. un cuento que trabajé mucho en la mente, ¿no? O sea, la imagen que yo tenía de ese cuento em, es muy corto, si lo recuerdan, y yo tenía la escena de alguien que llegaba muy cansado a su casa, no sé si seguro les pasa, ¿no? Que llegas a tu Ujú. casa y dices, o que te duele la cabeza y que alguien me la corte, porque es que yo ya que me la corte porque es la única forma en la que no la voy a sentir y me va a dejar de doler. O si me duele el brazo, yo quisiera cortarlo y ponerlo ahí, ¿no? Reposando un poco porque ya no lo puedo yo tener en mi cuerpo. Entonces, esta idea, justo como acaba el cuento, que es un hombre dormido, bueno, la silueta de un hombre dormido en una cama y su cuerpo colgado en un perchero, él la tenía por acá. Yo le decía a mis amigos, tengo amigos pintores, yo, ¿me puedes dibujar esto? Nadie me hizo caso hasta que pues, lo tengo que escribir. Y sí, es esta historia de un hombre que va, llega del trabajo, se empieza a quitar, pues, como hacemos todos, ¿no? O sea, los Todo. zapatos, los Ujú. calcetines, se avienta para acá la ropa y luego se va con la piel, ¿no? Entonces empieza Ujú. a remangar la piel de los pies y las No, hasta que pantorrillas, vas, o sea, hasta como que vas calcetines, saliendo. sí, como calcetines así, si lo vas estirando, como que truenan, ¿no? La punta de los dos, porque se abre la piel, se lo va sacando así, se arremanga Pues las, las, las mangas con las de mangas, piel, el no supe brazo. cómo decirle, ¿no? La cabeza cae hacia atrás porque pues, pesa, ¿no? Y ya como cuando lo puede colgar por fin en el perchero, es la hora en la que puede descansar. Claro. Claro, y Entonces, fíjate que, no, discúlpame. no, dime. Fíjate que justamente en varias de las preguntas que les hicimos bueno, pedimos que a nuestras suscriptoras que nos mandaran como algunas preguntas, ¿no? Para justamente este momento. Y ahorita que comentabas de lo autobiográfico, sí es como una pregunta súper recurrente, ¿verdad? Sí. O sea, la necesidad de decir, bueno, ¿qué tan biográfico es esto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Yo creo que también como en ese sentido de conocer más a la autora que se está leyendo, ¿no? Ahorita digo, ya nos respondiste justamente una de las preguntas que era, que nos hacían, como cuál es para preguntarte cuál es el cuento más autobiográfico. Pero en general, entonces tú podrías decir a lo mejor como, bueno, todo tiene como autobiografía, ¿no? Como lo que comentabas de Rimmel, del personaje femenino,
pero Y el masculino en, también, ¿no? Como decía Virginia Woolf, la mente andrógina, ¿no? Ahí pues, estamos. claro, sí, estamos en los dobles, ¿no? Ese es el juego del doble en esa novela, justo, justo, Exacto. ¿viste? Ujú. Pero, ¿en qué sentido? O sea, ¿hay algún cuento, o sea, en qué porcentaje podría ser en el que tú dices, bueno, pues casi todos tienen a lo mejor un 20% de mi biografía? Puede haber algunos que sean más, menos, pero como casi siempre, el 20 del cuento es parte autobiográfica. Te voy a decir algo, más allá de que sea la anécdota lo que me haya pasado, ¿no? Si te fijas, casi todos los cuentos están dedicados a alguien, ¿no? Alguien K. Ujú. Sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Entonces, no, tal vez no necesariamente me pasó eso con esa persona, pero sí con esa persona, o pensando en esa persona, o lo que a mí me significa X Ujú, persona, ¿no? Surge esta idea del cuento, ¿no? O sea, por ejemplo, el de los olores, ¿no? El del olfato, pues claro, ujú, ¿no? O sea, alguien cuyo olor me llama mucho la atención, entonces pues, por ahí pues, voy descubriendo a qué huele cada parte de su cuerpo, ¿no? ujú. Entonces sí, digamos que sí hay anécdotas, por supuesto, pero más allá de eso es lo que yo le pongo, lo que yo recreo. O sea, creo que parte de escribir es recrear, ¿sí? No solo escribir lo que me pasa, sino recrear lo que me pasa. A veces exageramos, ¿no? A veces es un poco como los sueños, ¿no? O sea, como dice Borges, la pesadilla es el primer relato del hombre, del ser humano, ¿no? Mira, yo Ah, no sé qué soñé, pero sí te voy a dar el relato de lo que soñé. Por eso yo escribo mis sueños, por eso acá siempre recurro a eso, ¿no? Ya no sé qué es lo que soñé, pero yo le doy forma al sueño, ¿no? Tiene un inicio, ahí pasan cosas y luego un final. Pues algo así pasa con mis cuentos, ¿no? Tengo como este chispazo, esta idea. A ujú, veces sí la refiero a alguien, porque pues se me ocurrió. Eso es como las canciones, ¿no? En la primera novela, vuelvo a ella, uno de los protagonistas todo el tiempo está con audífonos escuchando música, no solo para aislarse del mundo, sino pues como que su vida, o la mía en ese caso, pues sí podría ser el soundtrack, ¿no? De mi vida. Todos tenemos un soundtrack de nuestra vida. Entonces, claro, Totalmente. este, sí. yo decía, bueno, si estoy hablando de este personaje, una forma quizás de profundizar en él, pues yo todo el tiempo tengo una canción en la cabeza. Ustedes, creo que todo el mundo, ¿no? Estás despiertas con una Sí, sí, canción, ¿te gusta sí, o no? No sí. importa. Entonces, pues para mí era importantísimo plasmar eso en ese personaje, ¿no? ¿Qué canción, no solo qué canción está escuchando, ¿no? Porque eso quizás es más común. ¿Qué canción trae en la cabeza mi personaje en ese momento, ¿no? Y a veces yo le pongo canciones a las personas, ¿no? Cada persona o algunas de las personas importantes en mi vida, yo digo, tú eres esta canción, ¿no? Por varias razones, por diferentes razones incluso. Por ahí tengo una columna que escribí en Ojos de Perra Azul que se llama Ponle Play, ¿no? Y entonces empiezo a hablar de que no, pues mira, este tipo es esta canción, así. Entonces, como pueden ver, me divierto, ¿no? Me divierto ahí, pues tratando de sublimar todo aquello que me pasa por la cabeza, si no, sí le estaría quitando la piel ahí a un hombre, Medio ¿no? mundo. Ah, oye, Mejor me fíjate escribo. que eso me pareció a mí, ay, perdón, No, no, pero no. voy a seguir. Es que justamente tocaste como un tema de uno de los cuentos que le había comentado a Luisa que quería rebotar contigo, porque a mí el cuento de dedos, pues, me pareció fabuloso justamente porque, y de hecho está así, Carla, así le puse, un cuento, el soundtrack de un cuento está increíble, o sea, yo estaba leyendo y de repente sí que, claro, la ola de la invasión británica de los 60 y entonces me imaginaba a los personajes escuchando eso, y luego, aparte, fue bien significativo para mí porque está situado en una etapa que es la preparatoria y luego estaban escuchando pop y yo decía, bueno, es que yo escuchaba eso. O sea, fue así como un flachazo bien, como bien bonito porque fue una manera de conectar, a lo mejor tú porque
A mí la verdad sí me gusta mucho la música, entonces quizá, como decías ahorita, por cada uno, como por diferentes sentidos conectamos, ¿no? Entonces en el momento en el que yo estaba leyendo, pero estaba escuchando la banda sonora atrás y luego dije, prepa, sí, yo también esto, así, ¿no? Entonces fue como un momento de conexión con ese cuento bien, bien especial. Y, y sí, es completamente, le da un contexto muy diferente, lo saboreas de una manera muy diferente para quienes a lo mejor ese sea uno de los sentidos, el auditivo, que, pues que nosotros, o bueno, al menos en mi caso, está como a lo mejor un poquito más agudo, ¿no? Pero y la psicología también de los personajes la transmites, la mueves a través de las canciones o solamente es como, bueno, este es el contexto que está viviendo. Pero, Quiero que me hables de eso porque hoy en la mañana tuve una entrevista y hablamos del cuento Dedos. ¡ay, en Sí, serio! ¡Ay, sí, qué sí, parece genial! que hoy algo pasa con Oyes, el cuento. Y justo les decía que es un cuento que trata sobre la venganza, ¿no? O sea, sí, sobre estas chavas que andan con este compañero, chicos, ¿no? De clase, este chico, y una de ellas es la que toma venganza ya de adultos, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, en definitiva, la música para mí es parte de mis personajes, porque si no me parecería que están incompletos. También están mis gustos, ¿eh? O sea, yo, Pulp es mi grupo favorito de toda la vida, entonces, pues claro que tengo que meter a Pulp, ¿no? O sea, sí, ahí sí se nota mi influencia. Fíjate que hubo una vez alguien cuando estaba en toda la publicidad de Rimmel que me hizo y está por ahí en Spotify, me hizo el soundtrack de Rimmel, ¿no? Hay muchísimas canciones que vienen ahí y me hizo esta persona que no sé quién es, pero yo ya una vez anuncié en redes así de gracias a quien me hizo el soundtrack de mi novela, ¿no? Entonces me puso por orden todas las canciones que aparecen ahí, cosa que yo agradezco muchísimo. Entonces más o menos ese cuento creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Y sí, pues es sí, que es un cuento que cronológicamente, pues va de la primaria, digamos, de estos personajes hasta ya de adultos. Entonces, pues ahí hay también un recorrido musical importante de años, de décadas. claro. Sí, y de hecho, es parte como de los regalitos que dentro de la suscripción hay un librito donde nosotros damos obviamente la biografía de la autora y a lo mejor algunos elementos que nos parecen interesantes, como estos, pues puede decirse como otros, ¿cómo lo diríamos? Como algunos son unos como hechos importantes, pero en el caso justamente de este que es el libro de mi piel, está por ahí justamente como la liga para que se vayan a una lista de Spotify en donde está el Wow. soundtrack de Dedos, así, tal cual. Entonces Tal- también va a aparecer ahí un soundtrack interesante y ya, pues de una vez lo decimos. ¡Qué Muy bien! bien. No, qué regalazazo para mí. ¡Wow! Gracias. No, hombre, con mucho gusto, mucho, mucho gusto. Hay otra cosa que es muy curiosa, por ejemplo, yo cuando escribo no escucho música. No, Mm. no, porque me distraigo, me pongo a cantar, Ajá. entonces me preguntan muchos también, ¿qué música pones? Y yo, nada de nada, ni siquiera clásica, ¿no? Me distraigo. Entonces, curioso. Oye, Carla, fíjate que nosotros, bueno, cuando platicábamos del libro entre nosotras pues, para saber qué podríamos hablar contigo en esta charla, cada una como ves eligió un cuento que fue como el que más le llegó, le marcó. Yo tengo que decirte que a mí me gusta mucho la lectura y nunca me había pasado de como leer y que sea una introspección total, o sea, casi la sentí como mi terapia, o sea, la terapia que necesitaba, porque sí me pasa mucho estar leyendo y, no sé, irme a investigar el contexto de la autora, algo de los personajes, contexto de la obra, ¿no? O sea, sí me retan en muchos sentidos muchas obras, ¿no? Pero
hubo momentos en el cuento en que, bueno, ya te iremos diciendo los cuentos que son, pero hubo cuentos que en uno sí, no el del ombligo, en el ombligo sí me detuve por cuestión, como que me dio algo así como, ay no, ahorita, pero hubo un momento en que me detuve, me tuve que contener un nudo en la garganta, respirar y seguir leyendo. Ese fue un cuento, pero otro del que quiero que me hables ahorita es Click. Yo lo leí y fue como, me llevó a otra época, a una vivencia y como que una catarsis que dije, válgame, o sea, todo el cuento para mí fue llevarme a esa temporalidad mía en un momento, no sé, un divorcio, eh, un proceso de infertilidad y como todo ese, el sentirme, haberme sentido perdida en algún momento, pero yo sabiendo quién era, pero sentirme perdida y de momento remataste con la frase, yo misma ahora, la que fui, la que soy y así seré. Y dije, claro, o sea, ahora estoy en otro momento, en otra época, pero yo era esa también, yo soy esta ahora, en otro momento, sana, años después, como toda esa catarsis del cuento. Claro que no dejo de lado la historia maravillosa de esta fotógrafa, pero creo que tiene mucho también de tu trabajo como psicoanalista, no sé, porque yo de verdad, te digo que me sentí en una terapia, sentí que me metieron en una terapia, salí y dije, ay, muy bien, soy otra. Y háblame un poquito de Click, por favor. Ahora que me dices esto, y eso, ahora sí que una asociación libre mía, aquí ya estamos muy psicoanalíticas, em, esto de capturar, ¿no? Capturar Sí. momentos, capturar recuerdos. O sea, yo a mis pacientes em, les digo, cuéntame tu historia, ¿no? No todos nos podemos historizar, no es fácil, pero cuéntame tu historia, vamos a historizarnos. Entonces, sí, qué ganas de capturar. Ahora lo asocio pues, con la foto, ¿no? O sea, la fotografía. Y bien lo dice Roland Barthes en su libro que me encanta, que se llama La cámara lúcida. Esto de la persona que aparece ahí, ese momento nunca más se va a repetir en la historia, ¿no? Y lo que se captura, pues es lo que cada uno interprete, ¿no? Entonces, de pronto, por eso hace ratito te dije de el tratado anatómico que son como estampas, ¿no? Podríamos acomodar nuestra vida en pues sí, una secuencia de fotografías, como dice que es cuando te mueres, ¿no? Dicen que ves las, no sé si eso pasa, pero bueno, bueno, en la vida misma podríamos hacer esa secuencia de fotografías y nosotros veremos cómo vamos cambiando evidentemente en cuanto a lo físico, pues eso es muy obvio, pero también ver qué estaba pasando, el contexto, cómo nos vamos reinterpretando cada momento, ¿no? Entonces sí, de pronto me parece que es muy ominoso recurrir a fotos o a dibujos escritos del pasado porque es como, pues sí, según nosotros nos conocemos, pero ¿qué tal nos desconocemos, eh? O sea, es como, te cae que yo era esa que hizo eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Claro, Claro. sí. Y no hay Y forma de reinventarte hasta que no conoces incluso eso que desconoces o te parece extraño, ¿no? eso es lo ominoso, O que que a mí me luego gusta mucho esa reconoces. palabra, porque lo Ujú. ominoso es aquello que nos es muy familiar, pero que también Ujú. nos asusta, ¿no? Y desconocemos. Entonces, pues la compulsión a la repetición es algo en lo que, es algo que nos atraviesa como seres humanos, ¿no? Entonces, la idea, pues, por ejemplo, de un análisis es pues, que recuerdes, que repitas, y entonces poder reelaborar. Ujú. Entonces, al darnos cuenta que Mm. repetimos, es como, te cae, pero ¿por qué si me dolió tanto eso? ¿La pasé tan mal? ¿Por qué estoy repitiendo? ¿No? O sea, es algo que cabe fuera de lo racional. Pero ahí estamos, como Sísifo, ¿no? Ahí otra vez Sí, subimos y nos cae la pelota, y ahí pero va, bueno, justo y ahí hacer va otra vez conciencia la de ello, piedra. que quizás es por ahí lo que te pasó, que uno hace conciencia y es cuando el famoso me cayó el 20 es como, hice Ajá. conciencia. Tal vez repita mañana otra vez, probablemente, pero tal vez repita un poquito mejor, ¿no? O un poco menos doloroso. Entonces, bueno, pues Click, como tú sabes, ese cuento es como fantasmal. Aparece esta mujer ahí
que me encantó escribirla además, ¿no? Así como una morticia, Sí. como que vuela, como que, y la obsesión de la protagonista desde chavita hasta adulta, Claro. buscando a esa mujer. Y ahí viene también la fantasía, ¿no? Existió, no existió, es producto de la imaginación de ella, pero los otros también la vieron, entonces, ahí, ¿qué pasa? Y bueno, Ujú. las obsesiones también es una cosa que a todos nos atañe. Pero bueno, me da gusto que te haya movido. Y sí, somos muchas, ¿no? O Sí. muchos. Y en cuanto al cuerpo, lo repito muy frecuentemente, tenemos muchos cuerpos, no solamente este. Es este que yo creo que es mi cuerpo, el que yo imagino, el que yo veo fotografiado, el que yo veo aquí ahorita en la pantalla, el que yo creo que el otro ve, el que el otro ve. Claro. Ya se vuelve ahí una mezcla de cosas que es lo que yo a veces trato de desentrañar. Por eso hablo de muchos cuerpos, de muchas pieles. Ujú. No, pues fantástico, porque aparte sí, como en relación justamente con la cuestión del psicoanálisis queda fabuloso. Había otra frase que a mí también me llamó mucho la atención. Déjame nada más la encuentro aquí en la eh, en el cuento del cubrebocas. Aquí la, ¿La tienes por ahí? la frase que Ah, mencionábamos. genial, sí, que era esto de que decía, de tanto llorar, se me despintaron los ojos y desde ese entonces son menos verdes. La falta se me nota en el iris. Y entonces a mí, claro que me brincó mucho esto de la falta, porque pues también es como un concepto muy lacaniano, ¿no? O sea, lo que está en falta. Como seres Pero en... me encantó eso de, o sea, la falta se me nota en el iris. De tanto llorar se me despintaron los ojos. Entonces, eh, sí, totalmente atravesado ese momento. Cuando tú estabas haciendo esta de mi piel, ¿ya habías terminado, Carla, tu especialización? En psicoanálisis, fíjate que es curioso porque a lo largo en mis dos novelas y por ahí algunas cosillas que he escrito, en las novelas hay un personaje psicoanalista o psiquiatra psicoanalista, ¿no? Entonces yo como que por ahí le iba bordeando a este tema, pero de una forma pues muy desde afuera, ¿sí? Asistí a algún seminario de literatura y psicoanálisis, ahí estaba yo como escuchando, seguramente no tenía nada, pero ahí andaba yo. Luego, em, en el doctorado vimos mucho sobre psicoanálisis, aunque era literatura, pues por ahí se nos colaba Claro. varios textos. Y en el 2018 fue cuando, no sé cómo, esas decisiones, tal vez me pueda tardar yo años escogiendo el color de mi camisa o un helado, pero estas decisiones tan importantes, yo no me acuerdo cómo fue que dije un día, voy a formarme como psicoanalista. De repente ya estaba yo ahí, ¿no? Qué genial. Y sí, la gran mayoría de estos cuentos fueron escritos durante la pandemia, donde ya me estaba formando como psicoanalista y bueno, como ustedes saben, todo el mundo literal sabe, y lo vivimos de formas distintas, pero bueno, fue algo muy duro para todos, de la forma que la hayamos vivido, en la que en mi caso sí hubo mucha soledad, estuve muy sola, ¿no? Durante la pandemia y también pues muy en contacto conmigo, con quién más, ¿no? Y vuelvo a Claro. lo mismo del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a enfermar? O sea, algo muy persecutor también. Y bueno, sí, definitivamente la gran mayoría de estos cuentos fueron escritos ya formándome como psicoanalista. Sí, muy bien. Eh, Carla, ya, yo creo que ya por último, bueno, no sé si quieras como adentrar en algún otro. No, nada más preguntarte qué sigue para Carla como escritora. Pues ya viene una novela, ya viene otra ¿Ya? novela. Sí. Muy Por bien, qué supuesto que si emoción. nos van a ver, me va a encantar que me lean y Claro, ya saldrá pronto, espero que pronto. Entonces, pues bueno, a seguir escribiendo, ¿no? Uno no perfecto. puede parar ya en esto. No, no, no.
Y aparte, bueno, lo que nosotros estuvimos también como, pues, echamos ahí nuestro clavado para obviamente, pues para tener como mucho más conciencia de lo que has hecho y pues al final de cuentas eres una mujer súper activa, qué bárbara, ¿eh? O sea, sí está muy, yo creo que va a estar un poquito más complicado y ahorita que tienes ya como esta faceta también de psicoanalista, tener pacientes y lo darte el tiempo para poder ser mamá, pero también para poder ser, escribir y entonces... eh, pues estamos muy agradecidas de que también te hayas hecho un espacio para platicar con nosotros con todas las actividades que tienes. Bueno, ¿ustedes de qué me hablan? También ahí están arriba y abajo y por eso les agradezco a ustedes que me hayan invitado a horas. Estoy contentísima. Como siempre es poco el tiempo que cuando hay una buena charla, una buena plática, digo, ya acabó, en serio. Sí, Pero bueno, así es esto, quizás entonces tengamos más ganas de después platicar de lo que venga, que escriba o a ver qué, ¿no? Qué claro, gusto Nosotros platicar con ustedes, gracias, gracias. nos come el tiempo como Cronos, así es, ni modo. Te agradecemos muchísimo, Carla, que hayas estado con nosotras en este espacio. Nos encantó también tener esta charla tan enriquecedora, aunque, pues bueno, como comentábamos, el tiempo se nos va muy rápido. Y esperamos con muchas ansias tu próxima novela. Estaremos ahí al pendiente también en las redes sociales a ver cuándo sale, cuándo se estrena. Eh, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Les agradecemos también muchísimo a ustedes por haber estado en este episodio, que esperamos que lo disfruten muchísimo como nosotros al realizarlo. Y pues bueno, esperamos también que nos veamos en un mes con el siguiente podcast y el siguiente libro que también tendremos para ustedes. muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Te Gracias, Mónica, gozamos gracias, Luisa. y gozamos mucho la lectura. Muchas gracias. Estamos en contacto, ¿ok? Claro que Claro que sí, sí. gracias. Ustedes, Adiós. bye. Nos Hasta vemos. luego. Adiós. Bye.